Hoy nos está acompañando Sandra Velázquez. Sandra Velázquez es una paciente con amiloidosis. Amiloidosis termina siendo una enfermedad huérfana y por eso ella hoy en este Viviendo con es nuestra protagonista para que nos cuente un poco sobre su propia historia de vida, cómo fueron esos primeros síntomas, cómo fue ese diagnóstico, cómo ha sido el tratamiento, hay o no hay antecedentes en su familia y pues posteriormente cómo ha sido esa relación con la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Sandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros. Es un gusto poderla saludar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ante todo, porque nos va a compartir esa propia historia de vida, ese libro que en este momento se abre para contarnos cómo ha sido todo este trasegar con este diagnóstico de amiloidosis. Lo que primero le voy a preguntar es, ¿cómo entiende, cómo comprende, cómo me define usted a mí, cómo me explica qué es la amiloidosis? Bueno, pues tenemos el concepto científico, pues que es una proteína aumentada en nuestro cuerpo que puede afectar cualquier sistema del cuerpo, pues especialmente el corazón, los riñones y el hígado. En Perfecto. cuanto a lo personal, un reto bastante complejo de asimilar el día a día. Claro, no debe ser fácil. Un diagnóstico de estas características para cualquier persona incluso puede ser impactante. ¿En qué momento o cómo comenzó todo? Esa historia de ser paciente con amiloidosis se remite a cuando usted tenía cuántos años de edad, cómo fueron esos primeros síntomas. Bueno, pues tenemos primero un diagnóstico por miastenia gravis, en el cual pues los exámenes no fueron muy completos y pues se arrojó de allí este diagnóstico. Luego tuve un tratamiento durante 4 años por miastenia, en el cual pues obviamente no estaba funcionando en mi cuerpo y de allí pues derivaron exámenes genéticos, de los cuales ya arrojó la amiloidosis como tal. Síntomas principales fueron como neuromusculares, demasiado dolor, un desorden total, una fatiga constante, la cual no me permitía hacer completamente nada. Y también vimos cambios en la voz, no podía hablar bien, no podía comer bien y pues una cantidad de síntomas inexplicables en mi cuerpo. Perfecto. Estamos hablando que usted tenía cuántos años. Para ese entonces tenía 27 años. 27 años. ¿Usted fue diagnosticada hace cuántos años? El año pasado. El Con año pasado. amiloidosis el año pasado. El año pasado. Perfecto. ¿Qué tanto ha cambiado la vida, Sandra, de la Sandra, de la persona como tal, antes de ser diagnosticada, a la persona después del diagnóstico? En formas de vivir, en formas de relacionamiento, en formas del propio consumo de los alimentos, de anteriormente seguramente podía o no podía hacer algún ejercicio. ¿Cómo ha cambiado tanto esa vida? Eh, Siempre es un cambio drástico, fuerte, porque pues además de ser una persona muy joven, era una persona demasiado activa. Mi profesión eh, era ser docente, además también trabajaba cantando Qué bien. y pues la primera afectación fue eso, no pude volver a hacerlo, porque pues como tenía o todavía tengo problemas del habla, entonces me canso muy rápido al hablar, se me va la voz. Entonces, digamos que empezando por eso, el cambio es supremamente drástico, no pude volver a trabajar. Además de que por el tratamiento de la miastenia había cambiado totalmente mi cuerpo, mi físico, mm, estaba supremamente inflamada, casi siempre permanecía con un ojo cerrado. Y digamos que a nivel social, pues el tener que aislarme también me aisló del mundo social.
Entonces, no tengo círculo social, mi círculo social es mi familia, que son mi esposo y mi hija. Correcto. Entonces, el cambio a todo nivel fue bastante drástico. Es decir, que en este momento puedo interpretar que usted está en un proceso de resiliencia, de adaptarse al nuevo sistema social. Sí, señor. Digamos que como estuve 4 años con un diagnóstico errado y por ende con unos síntomas supremamente fuertes, entonces ya es como volver uno a aprender a socializar con las personas, a Claro, volver a salir, a volver a aprender a hablar, cierto tipo de cosas que uno pues ya perdió por los años. perfecto. Sandra, ¿hay antecedentes en la familia? Hasta el momento no, señor. Y entonces, ¿de dónde aparece la enfermedad? Pues la verdad no hemos encontrado así como la raíz de pronto de que se pudo haber generado o quién de mi familia la haya de pronto transmitido. Perfecto, pero en la familia, digamos, más cercana no hay ningún antecedente. Y tampoco los médicos han investigado si de pronto la enfermedad sí existe, pero no ha sido diagnosticada en algún otro familiar. Bueno, pues digamos que a nivel médico en mí se hicieron estudios por obligación, o sea, por una fuerza mayor, porque pues el tratamiento no estaba dando los efectos que de pronto se estaban esperando. Pero pues en cuanto a mi familia, uno, ellos no desean realizarse como un estudio como tal. Y dos, la atención médica no es la adecuada, tampoco es la efectiva como para llegar a realizar esos lazos y conexión para saber de dónde salió esta patología. Correcto. Me dice usted que tiene una hija. ¿Esta enfermedad es transmisible genéticamente? Sí, señor, tenemos un 50% de probabilidades pues de que ella también sufra la enfermedad. ¿Y ya han realizado algunos exámenes para identificar rápidamente, oportunamente, si la niña puede o no puede a futuro desarrollar esta patología? No lo han permitido realizar, puesto que dicen que es muy pequeña, mi chiquita apenas tiene 6 años, Ah, entonces me perfecto. dicen que hay que realizarlo, pero mucho más adelante. Bueno, entonces, vamos en el diagnóstico. La diagnostican. Me dice usted que el cambio ha sido muy fuerte. Después del diagnóstico viene un tratamiento. ¿Cómo le ha ido con ese tratamiento? Hemos tenido cambios también bastante fuertes. Sí, Eh, digamos que anteriormente, pues digamos que el dolor, la debilidad, las taticardias, un montón de síntomas eran incontrolables y pues obviamente no se podían controlar ni siquiera en hospitalizaciones. Luego de nuestro medicamento, por lo menos estar en casa, ya no tener que depender de un hospital, es un cambio bastante fuerte, bastante drástico y obviamente muy beneficioso para mí, para mi familia. Puedo salir ya a caminar así sean cortas distancias. Ya el dolor sí se siente, obviamente, pero bajó demasiado, la debilidad también. Como ven, pues ya puedo hablar mucho mejor, también comer mucho mejor, descansar mucho mejor. Sí, todavía se sienten síntomas y hay días en los que uno no quisiera ni levantarse, pero sí ha sido un cambio fuerte el tener el medicamento, obviamente para bien. me imagino que es un medicamento costoso, Sí, sí, señor, de alto costo. de alto costo, pero se lo cubre la EPS. Sí, sí, señor. ¿En qué consiste el tratamiento? Mi tratamiento se aplica cada 8 días vía subcutánea. Ok, es decir, es una inyección. Sí, sí, señor.
Ok, cada 8 días quiere decir que son 4 inyecciones mensuales. Sí, señor. Estamos por estos días pasando por un tema muy delicado en temas de salud, que a veces no suministran a tiempo los medicamentos y más cuando son medicamentos de alto costo. ¿Cómo le ha ido a usted con el suministro? Pues digamos que cuando tenemos, nos formulan cada 3 meses. Al llegar el final de ese ciclo, tenemos inconvenientes, pues, que cuando pedimos citas por el neurólogo, que es en este caso quien nos formula o a mí me formula, no encontramos esa continuidad en el tratamiento. Entonces, por ende, volvemos a veces a decaer, volvemos a veces a tener nuevos síntomas otra vez y pues cuando volvemos a tener la aplicación del medicamento también los síntomas secundarios son fuertes. Entonces, a veces no hay una continuidad en cuanto a la administración del medicamento, pues por las citas y por las autorizaciones. Perfecto. Y esa no continuidad, sin lugar a dudas, afecta la estabilidad de salud, la estabilidad de vida, la estabilidad emocional en las personas que, como usted, tienen esta enfermedad. Sí, señor, para nosotros nuevamente es como una recaída Claro. porque se empieza a sentir nuevamente el cambio, los síntomas, la debilidad, el dolor, el desorden en nuestro cuerpo. Entonces, obviamente psicológicamente también uno vuelve y decae porque vuelve otra vez al mismo ciclo en el que se encontraba antes. Quiere decir que el tratamiento lo está, en este momento, lo tiene usted desde hace un año. No, el diagnóstico lo tengo hace un año. Y el Pero tratamiento, resulta que al ser una persona joven, sí. mm, los médicos no querían reconocer que lo que yo tuviese fuese amiloidosis. Entonces, hasta hace 3 meses tengo el tratamiento. ¿Y por qué no querían reconocerlo? Si no es un reconocimiento humano, sino que es la propia ciencia la que está indicando cuál es la enfermedad. Debido a que esta es una patología, según el personal médico, para personas mayores o que se da en personas mayores, no en personas tan jóvenes como yo. Entonces lo atribuían a trastornos psicológicos, a trastornos motores, a otro tipo de cosas diferentes a que fuese la amiloidosis. Perfecto. ¿Hasta el momento el tratamiento que le han suministrado le ha servido? ¿Usted siente que ha mejorado? Sí, sí, señor. Como te decía anteriormente, el poder salir a caminar, el estar en mi casa y no en un hospital, puesto que ya las hospitalizaciones eran bastante recurrentes. eh, es un cambio total, el poder comer, el poder descansar es vital. Y este es un tratamiento de por vida. Hasta el momento, digamos que hasta donde yo soporte el tratamiento como tal, puesto que además de lo neurológico, pues hay una afectación cardíaca. Pero entonces esta afectación cardíaca es más chiquitica que la neurológica. Entonces, hasta que pues digamos mi enfermedad no vaya avanzando, voy a tener este medicamento. Sandra, esta es una enfermedad, usted nos lo contaba inicialmente, que es una proteína que es aumentada que puede afectar diversos órganos. ¿Cuáles órganos puede afectar la amiloidosis? Principalmente el corazón, los riñones, el hígado y en casos específicos como el mío, en la parte neurológica de las fibras finas o los nervios. Perfecto. Voy a hacer una pregunta, la verdad no me gusta realizarla, pero entiendo que cuando la persona se vuelve paciente de una enfermedad X, pues esa persona termina sabiendo, incluso en muchos casos, hasta mucho más que los propios médicos, porque se interesan también por su propia patología. La pregunta que voy a formular no me gusta hacerla, pero me parece que es interesante para dar un poco más de contexto frente a lo que estamos hablando. ¿La amiloidosis amenaza la vida?
Sí, eh, digamos que, como lo explicabas, el paciente a veces, y en mi caso, tiene que convertirse en un estudiante para investigar, para leer, para saber de alguna forma cómo tratar de controlar tantos síntomas que arroja esta enfermedad. Y muchas veces también para explicarle al personal médico cómo se está sintiendo, qué es lo que está sintiendo y dónde lo está sintiendo, porque muchas veces no nos escuchan, ¿sí? Entonces, digamos que hay que leer cómo controlar ciertos síntomas, hay que leer cómo aprender a leer ciertos exámenes. Entonces, muchas veces sí afecta la vida porque tenemos bastante desconocimiento, no solo las personas normales, sino también el personal médico acerca de la patología. Perfecto. ¿Y cuál es la proyección de vida que hoy tiene Sandra? ¿Qué le dicen los médicos? También es una pregunta difícil. Pues Sandra ya lleva bastante tiempo en el cual su día a día no genera un mañana, sino el vivir el día a día. Puesto que cada día es diferente con esta enfermedad, cada día tenemos cosas diferentes, síntomas diferentes y un día a día totalmente diferente. En cuanto a lo médico, son muy pocas las explicaciones que le dan a los pacientes con estas condiciones. Entonces es como, Sandra, ¿tienes esto? Mm, y pues tienes que aprender a vivir con esto, más no te dan un futuro, una expectativa. He tenido personal médico que me ha dicho, tienes que acostumbrarte a vivir en un hospital. Entonces, no tenemos un futuro como tal, ni médico ni personal, porque es muy cambiante. Entiendo. ¿Cómo ha sido la relación que ha tenido con la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas? Porque entiendo que muy de la mano con la fundación, las personas que tienen estas enfermedades pues van avanzando en ese camino del día a día, como usted misma lo reconoce, para poder tener una mejor estabilidad en temas de salud y, ¿por qué no decirlo?, para tener una vida digna. La ayuda ha sido supremamente eficaz, muy humanizada, bastante efectiva. Yo le doy gracias a mi asesora, Angie, porque gracias a ella y gracias a su intervención es que hoy en día yo pude obtener un tratamiento. Gracias a ella que se comunicó con el personal médico para mi atención, es que hoy en día estoy como estoy, puesto que yo ya estaba muy delicada de salud y pues como te decía, por ser joven, pues no me prestaban mucha atención. Entonces, la ayuda de la fundación ha sido supremamente efectiva, importante. Yo le doy muchas gracias, pues, por la atención que me han regalado. Pues Sandra, quiero que nos comparta siempre en esta clase de ejercicios. Nos gusta dejar un mensaje. Un mensaje porque muchas personas en este momento pueden estar en la condición por la cual ya pasaste, es decir, ya fue diagnosticada. Y hay muchas personas que a esta hora nos pueden estar observando y se pueden estar preguntando, ¿será que yo tengo esa enfermedad? ¿Será que eso es lo que se me está presentando en mi organismo? Y hay unos miedos. Y hay otras personas que están recientemente diagnosticadas y no saben qué hacer. ¿Qué mensaje quieres compartir con los asistentes virtuales que a esta hora tenemos para dejarle esa llama prendida y esa ilusión despierta de saber que hay un mañana, que hay un tratamiento y que con disciplina y esfuerzo seguramente podemos salir adelante? Eh, el camino es bastante difícil. Eh, el camino no tiene tampoco un futuro, es incierto, pero vale la pena seguir adelante. Vale la pena seguir estudiando, vale la pena seguir investigando y seguir abriendo puertas.
porque no solamente somos nosotros, son muchos más pacientes que de pronto vienen detrás de nosotros y necesitan también que nosotros les abramos las puertas para que ellos también puedan llegar a tener una mejor calidad de vida y no pasar tanto tiempo para un diagnóstico y para una atención adecuada. Entonces, sí es difícil, sí tenemos un día a día diferente, sí tenemos un día a día bastante difícil algunas veces, pero eso no quiere decir que todo se ha terminado ni todo se ha acabado, sino que pues a pesar de las dificultades, el sol siempre sale. Entonces hay que seguir adelante, hay que seguir esforzándonos y todos los días, pues a pesar de las dificultades, hay que sonreír porque no solo necesitamos, lo necesitamos nosotros como pacientes, sino también nuestras familias. Pues Sandra Velázquez, gracias por estar a esta hora con nosotros en este Viviendo con. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación, también un abrazo y pues espero les sirva de mucho esta experiencia. Estábamos escuchando en este Viviendo con a Sandra Velázquez. Sandra Velázquez es una mujer joven, es de Bogotá, pero vive en el municipio de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá. Desde muy joven ha tenido que soportar dolores, diversos síntomas que la llevaron inicialmente a un diagnóstico errado por varios años. Posteriormente, la diagnostican no hace más de un año con amiloidosis. Empiezan a suministrarle el medicamento, pero tan solo 9 meses después del diagnóstico. ¿Y por qué? Porque los médicos indicaban que ella, por ser tan joven, no era algo normal que una persona de su edad pudiera tener esta clase de patología. Ella es profesora. Su inspiración, la música. A través de la música lleva mensajes, porque con las canciones seguramente toca el corazón de más de una persona. Es esposa, es casada, es madre de una pequeña de tan solo 6 años. Su niña, por ahora, no tiene la enfermedad. Sin embargo, hay una probabilidad media que la pueda padecer. ¿Cuándo se van a dar cuenta? En la medida en que vayan pasando los años y dependiendo de las prescripciones médicas, entendiendo que la niña está muy pequeña. En su familia no hay antecedentes. Hasta ahora, ella es la única que presenta esta enfermedad. La enfermedad básicamente es la alteración de una proteína que aumentada genera riesgos de inflamación y afecta a diversos órganos, entre los cuales su corazón. La enfermedad es una enfermedad que trae dolores severos muy fuertes. Ha manifestado ella que en estos últimos 3 meses, cuando ya le han suministrado el medicamento, su vida ha mejorado. Sin embargo, hay de días a días. Reconoce que su existencia es por el presente. El futuro, incierto. Sin embargo, también da un mensaje de esperanza y de resiliencia a aquellas personas que seguramente pueden estar diagnosticadas o recientemente son diagnosticadas con esta clase de enfermedades. Indica ella que los cambios en su vida, en la forma de relacionarse, han sido muy fuertes. Una cosa es Sandra Velázquez antes de y otra es Sandra Velázquez después del diagnóstico. Reconoce en la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, abro comillas, una ayuda eficaz y humanizada en cada una de las personas que laboran en nuestra fundación. ¿Con qué objetivo? De poder dar aliento, de poderles brindar la oportunidad de observar que hay un mundo diferente y que a pesar de las vicisitudes y de las dolencias y de los inconvenientes que se pueden presentar, podemos tener un mejor mañana. Y agradece que gracias a ese acompañamiento de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas FUNCOLEF, ella ha podido obtener el tratamiento que hasta la fecha le ha servido. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque dependiendo de si la enfermedad evoluciona, el tratamiento también tiene que ir evolucionando. Hasta el momento, ella va por buen camino a pesar de algunos inconvenientes que se han presentado.
Pero nos deja sin lugar a dudas este mensaje de decirle a las personas que vienen detrás de ella, seguramente con la probabilidad de ese diagnóstico, de decirles, tenemos que seguir caminando, no nos podemos quedar acá, tenemos que seguir soñando y escribiendo esas hojas de ese libro llamado Vida. Ella es Sandra Velázquez, ha pasado en este Viviendo con Amiloidosis.